Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Miguel Rodríguez Cerda a través de este informativo de análisis de Realpolitik Televisión Oaxaca sobre los principales noticias y acontecimientos más trascendentes de la semana y que corresponden al lunes 2 de noviembre de 2020. Bueno, pues el PRI pide que sea el gobierno de México el que cubra los gastos de la defensa del general Salvador Cienfuegos allá en los Estados Unidos. Un adiós a la Universidad de Lampa, el penal de Santa María Xcotel. Todo muerto en el Día de los Muertos, al menos en los panteones, pero las pachangas, el de le cae de madre al que no baile y no diga salucita, y de acruzadito, eso sigue vigente aún en la pandemia, y las autoridades, bien, gracias. Por otra parte, otros tres partidos políticos que nos batea para su manutención el emperador mayordomo del INE, Tata Lencho Córdoba Vianello, ya puso en las manos de cada uno de esos partidos 20 millones de pesos solo para que pasen bien esta Navidad. Se requiere de mayor presupuesto para mejorar el sistema de justicia aquí en Oaxaca, afirma Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Además de otros temas, tendremos también lo más impactante que sucede detrás del séptimo arte. Gracias por acompañarnos en este informativo de análisis de Realpolitik Televisión Oaxaca. Pues en efecto, afirma el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que el general Salvador Cienfuegos conspiró de manera intencional para trabajar drogas en todos sus tipos. Ahora, si usted me lo permite, analicemos cuáles son los conceptos, los juicios y las opiniones vertidas en el caso personal del exsecretario de la Defensa y su trayectoria. Ese señor que mucho confunden los niños con el coco, me refiero a Diego Fernández de Ceballos, afirma que tanto la DEA como la CIA son instituciones corruptas y corruptoras y que el general es una persona íntegra. Erubiel Ávila Villegas del PRI dice que el general Cienfuegos es una persona, un hombre probo y honesto, que merece respeto e hizo votos para que las autoridades del país vecino realicen un buen proceso y pues todo termine en presunción de inocencia. Pero lo más sorprendente de los conceptos vertidos en ese sentido es que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI está solicitando mucha energía como las pilas, que la defensa del general Cienfuegos en los Estados Unidos se pague con el dinero del erario público de México y justifica tal petición con el hecho de evitar que las Fuerzas Armadas queden en el desamparo y expuestas a ser víctimas de represalias tanto de los cuerpos policíacos como de la inteligencia extranjera. De esta manera, el CEN del PRI propone claramente que la defensa de Cienfuegos sea por parte del gobierno mexicano, garantizando de esta manera la protección y respaldo institucional al divisionario en retiro. ¿Quién sabe de dónde saldría tanta nobleza? Otros juicios personales expresados y que llaman la atención son en el sentido de que la detención del militar fue de manera injustificada y sin presentar pruebas. Por su parte, Ignacio Morales Lechuga, quien fuera Procurador General de México, aseguró que las investigaciones de las autoridades norteamericanas en territorio nacional violan los acuerdos de cooperación firmados entre los dos países en 1992. Pero de todos los conceptos, la mejor opinión de estos hechos es la de usted, tomando en consideración tanto el daño que causó por sus delitos como por su condición de ser humano y de nacionalidad mexicana. En resumen, son muchos los políticos y personajes de la vida pública que han salido a la defensa del general Cienfuegos, fundamentalmente adictos al PRI, pero la mejor opinión es la de usted. Pues como una despedida llena de lágrimas por parte de los delincuentes se le dice adiós a la llamada Universidad del Crimen, refiriéndonos específicamente al penal de Santa María Xcotel, un reclusorio que durante décadas, sexenio tras sexenio, aquí en Oaxaca fue uno de los más nefastos lugares, en donde lejos de rehabilitarse los delincuentes, prácticamente salían graduados y mejor preparados para continuar con sus delitos o incluso desde el interior mismo de la citada penitenciaría.
En sus celdas reinaba el autogobierno y en las autoridades la corrupción, el miedo y la impunidad. En este lugar las autoridades permitieron la conformación de un feudo en donde quien más pagaba, más tenía, bajo la mirada tibia, medrosa y llena de pavor de los directivos y guardias que, lejos de aplicar los correctivos adecuados, sentían mayor placer cuando eran sobornados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó por más de un lustro la imposibilidad de los gobiernos de Oaxaca para garantizar la seguridad, la salud y la verdadera rehabilitación de los internos. El ex defensor de los derechos humanos en Oaxaca, Arturo Peinbert Calvo, dice claramente que Ixcotel fue una universidad de Lampa. El cierre del penal, anunciado desde el pasado 20 de octubre, se aplica pues ya 10 años más tarde. Las autoridades sabían de los graves problemas que representaba esta prisión, comenzando por la sobrepoblación y el hacinamiento hasta el tráfico de drogas, todo bajo la venda de la impunidad puesta en los ojos de los propios directivos del reclusorio o más seguramente del soborno. Eran los mismos funcionarios quienes impunemente compartían las decisiones de los reos de alta peligrosidad. En el primer año de la actual administración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le indicó al gobierno estatal priista el camino a seguir. Bajo las reglas de una sucia corrupción, el penal de Ixcotel, Oaxaca, carecía de un reglamento interno, ni siquiera contaba con los suficientes elementos para la custodia. Los rubros de ausencia de privilegios, ausencia de objetos y sustancias prohibidas, de prostitución y el ejercicio de la violencia entre los internos no existían, todo era permitido, pero claro, tenía un costo. En este penal se cobraba además por dar protección, en contubernio con las mafias y los oídos sordos y ojos ciegos de la dirección. La CNDH denunció el año pasado que en dicho penal no había ni material de curación ni atención psicológica. Se permitía el ingreso de drogas y objetos prohibidos. El penal de Ixcotel no únicamente significaba un riesgo para la seguridad pública o social, sino que era un riesgo generalizado, afirma Arturo Peinbert, ex titular de los derechos humanos, en entrevista con Realpolitik. Y aseguró, por otra parte, que aunque el traslado de los reos al penal de Tanibet es un signo favorable para mejorar la situación de los reos y garantizar una mejora en la seguridad pública y jurídica, esta medida se ha dado ya tarde, pues la contaminación entre reos que cometieron delitos menores y otros de alta peligrosidad se consintió por demasiado tiempo, expresó entre otras cosas Arturo Peinbert. En este reclusorio, como se recordará, también se dieron varios hechos sangrientos que al final de cuentas quedaron en la impunidad. Dejar entrar drogas y objetos prohibidos, permitir operar a las mafias internas a sus anchas, obedecer prácticamente las decisiones de los jefes zampones, representaba por una parte pues la propia seguridad de los directivos y por la otra, desde luego, jugosos dividendos. Vamos a ver qué es lo que sucede con este nuevo experimento, cambio de domicilio de los reos para mejorar la situación. Ixcotel, una universidad de Lampa y un parangón en pleno 2020 del antiguo Palacio Negro de Lecumberri en la Ciudad de México. Bueno, pues las festividades de Todos Santos y Fieles Difuntos, totalmente diferente en este 2020, maldita pandemia. La información con Yolanda Pich. La pandemia por el COVID-19 también sepultó una de las tradiciones más arraigadas en México, el Día de Muertos y sus panteones. Atrás quedó el bullicio y la fiesta que caracteriza esta celebración, que incluso para el mexicano es más importante que la Navidad, el Día de la Guadalupe, las fiestas patrias, el Día de la Madre o el Día del Padre. Se decidió cerrar los panteones por temor a las aglomeraciones propias de esta fecha y que sea motivo de que los contagios por este virus se disparen. Algunos panteones, como el de Santa Cruz Jojocotlán, dejaron entrar días antes para que familiares pudieran adornar los sepulcros de sus seres queridos y llegada la fecha, los visitantes encontrarán flores. Nunca, como en este 2020, fue más nítido el silencio sepulcral. Informó para Realpolitik Yolanda Pich.
Bueno, y sigue la mata dando con más frutos cada día, lo de costumbre, ya que el pasado miércoles, bajo la luz verde del Tribunal Electoral y el imperio indomable del señor Lorenzo Córdoba Vianello, titular del INE, pues este último ya terminó de apadrinar a los otros nuevos partidos políticos, llevándolos a la pila bautismal de la política antidemocrática. Es decir, que a los mexicanos ya nos batearon otros 3 flamantes hijos putativos que desde luego usted verá impresos en las boletas del 2021. Ellos son redes sociales progresistas que preside el yerno de Elba Ester Gordillo, Fernando González. Encuentro Solidario del líder Hugo Eric Flores y Fuerza Social por México de Pedro Aces Barba. Partidazos a quienes el mayordomo mayor del INE entregará la no muy despreciable cantidad de 20 millones de pesos aproximadamente a cada uno, cantidad que únicamente será para lo que resta de este año, para que pasen bien la Navidad. El año que viene vendrá el siguiente platillo fuerte con otro delicioso estofado de docenas de millones de pesos que cubrirán el agotador y sobrehumano esfuerzo que estos partidos harán en favor de un sorprendente progreso de México. No está del todo democráticamente claro para una gran mayoría de mexicanos que la decisión de entregar registros a cualquier hijo de vecino que quiera formar un partido político entregando cantidades millonarias del erario público recaiga en la decisión unilateral de un pequeño grupo de personas sin tomar en consideración el grueso de la población en general, o sea, el pueblo. Lo que hace pensar, ya por costumbre, que la decisión del pueblo les vale un reverendo sorbete, pellizquitos de la dictadura perfecta seguramente. En su labor proselitista para el registro, todos los partidos políticos en formación dicen tener cientos de miles de compatriotas a su favor, porque aseguran que estos confían en la labor heroica, epopéica y patriótica en favor del progreso, el bienestar y el terminar con la pobreza. Pero no sabemos si se trata de la pobreza de ellos o la de los mexicanos, pues de todos es bien sabido que más de la mitad de la población nacional sigue desde hace muchas décadas con la pancita a medio llenar y alimentándose de promesas al mojo de ajo y a la diabla de los líderes partidistas. Pero ni hablar, así continúan las cosas en este tan democrático país nuestro. Bueno, pues regresando aquí a la ciudad de Oaxaca, de acuerdo con las aseveraciones del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez, el principal reto para modernizar el sistema de justicia en Oaxaca es el de incrementar el presupuesto. En virtud, dijo, que la falta de presupuesto ha limitado el desarrollo y la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, así como del sistema de justicia de oralidad mercantil en Oaxaca. Dijo además que el Poder Judicial requiere de mayor presupuesto para poder abrir nuevos juzgados en las diferentes regiones de la entidad, contratar a un mayor número de jueces y construir nuevas salas de audiencias porque las que existen son muy limitadas. Y aclara por otra parte que si no se abren nuevos juzgados en las diversas regiones del estado, se podrá llegar a limitar el acceso a la justicia de mucha gente que tendría que trasladarse hasta la capital para promover los juicios correspondientes, y esto pues resultaría con carácter de denegatorio al derecho que tienen todas las personas de acceder a la justicia pronta y expedita. Desde otros aspectos expresó Pinacho Sánchez que el Poder Judicial en Oaxaca está ejerciendo actualmente un presupuesto de 900 millones de pesos, pero que el 95%, dice, de estos recursos se destina únicamente al pago de salarios y el 5% restantes para la inversión, lo cual resulta insuficiente para cumplir con el reto de modernizar el sistema de justicia en el estado de Oaxaca, subrayó el magistrado presidente, entre otros conceptos. Pues entre la rebatinga y el despellejadero de la titularidad del partido Morena, jalones de camisetas, desgreñadero verbal y uno que otro caracolito con la mano, son los resultados de la rebatinga, y la inconformidad del señor Porfirio Muñoz Ledo han dado como resultado que después de perder la encuesta, con la cual no estuvo de acuerdo, ahora ha dado a conocer que tiene la intención de crear un grupo interior del partido bajo el nombre de Movimiento Democrático de Morena.
¿Qué no se supone que un partido político debe ser democrático? Eso es seguramente con la finalidad, según opiniones diversas, de hacer un fuerte contrapeso a las decisiones del nuevo dirigente Mario Delgado y sus seguidores, ya que desde otros aspectos aseguró que no trabajará en el equipo de Mario Delgado y agregó: no tengo nada que ver con él, que haga su carrera y yo la mía, refiriéndose a él, a Mario Delgado. Él no tiene ninguna autoridad moral sobre las bases de Morena, dijo Porfirio. Voy a ser el jefe del movimiento democrático de Morena y se llamará MODEM, explicó Muñoz Ledo. Dijo además que aunque le hicieron trampa en el proceso interno, la tendencia moral ya no la pierdo, y aseguró que los militantes del partido se están uniendo ya para su movimiento. Pese a las anteriores afirmaciones, dicen los que saben que el partido de los morenazos ya está por demás dividido, y eso pues no resulta confiable para las elecciones que se realizan a futuro. El señor Ledo agregó además que Mario Delgado podrá tener el título, pero no tiene el poder sobre las bases. Él cree que va a manejar con dinero las elecciones, y aquí es cuando las bases se van a encrespar. En resumidas cuentas, esa es la rebatinga que se está desarrollando en el pandemonium verbal del partido Morena, lo cual más que fortalecerse solo ha servido para escindir en dos partes la famosa unidad de la que tanto alardea ellos ahí adentro del partido, porque según reza la máxima, aquella que dice divide y vencerás, será el dulce manjar de los partidos contrincantes. Y lo clásico no podía faltar. Acusa a Rosario Robles, ex titular de Desarrollo Social, que la Fiscalía General de la República la tiene como rehén para obligarla a imputar falsamente a otros funcionarios para ajustarse al guión prefabricado que la dependencia ha hecho sobre su caso. No cabe duda que los políticos de la alta corrupción y el robo a la nación, cuando no resultan mártires, son víctimas de la injusticia o son perseguidos políticos. Otros resultan admirables, probos o dignos de beatificación por sus seguidores, aplaudidores y beneficiarios. Ahora solo falta que hagan un altar para Peña Nieto, para Salinas de Gortari, para Felipe Calderón, para Ernesto Zedillo, como víctimas de la injusticia y la venganza. Esta es parte del folclore político de México. Bueno, pues veamos ahora qué hay de sorprendente detrás del séptimo arte. Dentro de este segmento, hagamos un breve recorrido por ese deporte que también fue muy popular en el cine mexicano y que es precisamente la lucha libre. Un espectáculo que atrajo a las grandes multitudes en la época dorada de la Arena México y la Arena Coliseo. Ahí se convirtieron en estrellas del ring muchos jóvenes surgidos en su gran mayoría de las grandes barriadas de la Ciudad de México, y algunos de ellos muertos de manera trágica e inexplicable. Tal es el caso del joven luchador por cuya extraña máscara se hacía llamar Abismo Negro, título que en los corrillos del pueblo lo consideraron un título de mal augurio. De acuerdo con las versiones del conductor del autobús en el cual el luchador viajaba junto con otros pasajeros en plena carretera y a la 1:30 de la madrugada, el deportista comenzó a sentirse sumamente agitado para luego entrar en un terrible ataque de pánico, exigiendo al chofer que lo dejara bajar, y así se hizo. En efecto, Abismo Negro descendió del autobús, pero la larga espera del chofer fue inútil. Se perdió entre la oscuridad de la noche y ya no regresó al vehículo. Posteriormente, su esposa recibió de él un mensaje de texto diciéndole que se encontraba en una colonia muy oscura. Eso fue lo último, y en la mañana del 22 de marzo de 2009 fue encontrado muerto por ahogamiento y flotando hacia boca abajo en un río solitario cercano a la ciudad de Rosario, Sinaloa. Así fue la tragedia de otro de los grandes ídolos de la lucha libre de México, cuyo nombre verdadero fue el de Andrés Alejandro Palomeque González, el famoso Abismo Negro. Un misterio más en los espectáculos de la lucha libre mexicana, deporte que también abarrotó las salas cinematográficas con películas del Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Octagón y muchos más. Y ya para concluir este segmento, como usted se habrá enterado,
La semana pasada fallecieron dos grandes actores. Aquí en México, Ricardo Blume, a la edad de 87 años, actor de origen peruano, quien se consagró en nuestro país gracias a las telenovelas, padecía del mal de Parkinson y tenía grave neumonía. Y allá en los Estados Unidos falleció el actor Sean Connery, el legendario y original agente 007, de quien, como usted recordará, apenas hace 8 días en este mismo segmento lo mencionamos aún en vida, a sus 90 años de edad, y como un ejemplo de sencillez y excelente profesionalismo, y quien ya padecía graves ataques de demencia senil que le impedían poder hablar, expresarse. Esas son las cosas que suceden aquí detrás del séptimo arte. Y bien amigos, en la edición número 476 de su revista Real Político usted podrá leer además los artículos: tras 59 años cierra sus puertas la Penitenciaría Central de Izcotel, de Jorge Alberto Guillén Alcalá; los tiempos de López Obrador, de Armando Reyes Vigueras; AMLO, el Chapo y la disculpa, protección o miedo, de Martín Moreno; y Perdóname Chapo, de Beatriz Pajés. Y por supuesto también podrá leer las columnas políticas Balcón, de Carlos Cervantes; Unas de cal por las de arenas, de Alfredo Arenas Casas; Escaparate político, de Felipe Sánchez, así como Será verdad que, y Circo, Maroma y Teatro, y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. Su servidor, Miguel Rodríguez Cerda, agradece el favor de su atención a este informativo de crítica y análisis sobre los acontecimientos de mayor trascendencia, con la mejor opinión de nuestros columnistas y periodistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñanos el próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión. Localícenos a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Nos dará mucho gusto que participe con nosotros. En esta pandemia, pues sea consciente, no desacate las medidas de protección. Con ello se cuidará usted y también los suyos, por supuesto, y hasta la próxima.